Les habrá llamado la atención la portada con la cual iniciamos el servicio. Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Si la vimos o la vimos por Facebook el día de ayer, que también la subimos para dar información, tiene que ver con números. Y pues dirá usted, ¿y los números qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué tienen que ver con la Biblia? ¿Qué tienen que ver con mi fe? Bueno, es interesante ver cómo hay números usados en diferentes maneras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y estamos acostumbrados cuando vemos un número en la Biblia o en nuestro diario, en nuestra diaria convivencia, pues a pensar en una forma cuantitativa. Es decir, ves un número y dices, pues es una cantidad que me muestra tal o cual cosa. Pero yo quiero decir en esta mañana que así como los números tienen que ver con cantidad y se usa particularmente en los negocios, bueno, también los números tienen mensajes. Por ejemplo, el día de hoy es 9/11. Y dices tú, 9/11, ¿qué es 9/11? Bueno, detrás del 9/11, tú y yo sabemos que hoy estamos precisamente recordando lo que sucedió aquí en el país ya hace pues un buen número de años. ¿Y qué te indica la palabra 9/11? Terrorismo. Entonces, el número no solamente vale por lo que en la cantidad dice, sino también por lo que representa. Y en este caso, el 911 nos habla de ello. Que tú tienes una emergencia en tu casa, ¿qué es lo que haces? Agarras el teléfono y ¿qué número marcas? El 911. ¿Por qué el 911? Porque el 911 tiene un mensaje para ti. En cualquier emergencia que yo tenga, en cualquier situación difícil, está al alcance mío y se usan los números, porque los números, insisto, además de tener un mensaje cuantitativo de cantidad, también tienen otro mensaje. Habrá de recordar usted cuando empezaron a abrir las tiendas de conveniencia que le llamaron 7-Eleven. Aún hay estas tiendas. Bueno, ¿y por qué ponerle 7-Eleven? ¿Por qué no ponerle vendo pan, leche? No sé, ¿por qué 7-Eleven? Bueno, la idea de los que originalmente iniciaron con estas tiendas fue para que la gente supiera, esta tienda está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso en un principio. Entonces el 7-Eleven se le puso este nombre para poder compartir un mensaje en la comunidad. Ahora tú vas a una tienda 7-Eleven y la encuentras abierta a todas horas. Entonces ahora entró otro número, 24/7, 24/7. Y así una y otra vez vemos cómo en el mundo secular los números tienen un valor en términos de una cantidad, pero también envían mensajes concretos a la comunidad. Que tú quieres enviar algo a tal ciudad, bueno, y te exigen por el correo que le pongas el zip code, el código postal. Y si tú ves que el código postal es 78520, tú ya tienes idea con ese número que está en el área del centro. Nosotros estamos ubicados en el área del código 78520. Y dentro de nuestra misma ciudad hay otros códigos también. Que quieres llamar por teléfono y ves que el número, o más bien recibes una llamada y ves que dice 956, te ubicas. Sabes que es aquí en el valle. Pero si ves el 361 y no lo reconoces, no contestas. O a lo mejor contestas. Bueno, estás hablando en el área de Corpus Christi. Basten estos ejemplos para decirnos, para recordarnos que los números, además de su valor en términos de cantidad, los números también comunican un mensaje a cada uno. Bueno, en la Biblia es lo mismo. La Biblia tiene números en los cuales tú puedes saber si literalmente ese número es cantidad o si tiene un mensaje. Por ejemplo,
Cristo anduvo un tiempo con sus discípulos y un día pasaron frente a una higuera y Jesús se dio cuenta de que la higuera pues no producía. Entonces la idea fue, o el mensaje que se quiso dar es, ya tiene 2 años y esta higuera no produce higos, pero le vamos a dar oportunidad 1 año más a ver si produce, porque si no produce en esta nueva oportunidad, la vamos a cortar. Dices tú, ¿y qué quiere decir 2, 3? Quiere decir lo que el número me dice. 2 años, literalmente 3 años. Pero si tú lees en la Biblia el número 666, ahí ya no es un número solamente para indicar una cantidad. El número 6 en la numerología hebrea quiere decir algo relacionado con el mal, algo incompleto, algo que no dio un buen resultado. Entonces el 6, 3 veces, se magnificó en la Biblia cuando Juan escribió el Apocalipsis para indicar como número un mensaje. Cuidado con lo que representa en términos de Satanás. Entonces en la Biblia encuentras números que nos dicen una cosa, números que nos dicen otra. Jesús usó de los números para dar su evangelio, para enseñar a la gente. Y a eso quisiéramos dedicar pues nuestros pensamientos, no solo para entender un poquito más, pero para llevarnos el mensaje simbólicamente que Jesús quiso dar a la gente y nos quiere dar a nosotros a través de ellos. La primera de estas matemáticas de Jesús nos los da los siguientes números. 10 menos 9 igual a 1. Pues todos sabemos, literalmente está bien, pero también contiene un mensaje. ¿Cuándo creen ustedes que Jesús usó estos números? Vamos a ver qué tanta Biblia sabemos aquí entre los que estamos. 10 menos 9 igual a 1. ¿Qué le dicen estos números? El agradecimiento. ¿El qué? El agradecimiento. Exactamente. 10 fueron, ¿sí? Bueno, déjenme cambiárselo, no para que sientan mal. De 10, 1. Me refiero a que supo de lo que se trata. Esto se trata de aquella ocasión en que fueron 10 las personas que Jesús sanó y 9 de ellos no regresaron, no tuvieron una actitud correcta frente a Jesús. Solamente uno de ellos respondió. ¿De qué nos habla? Ya nuestro hermano lo acaba de mencionar. La ingratitud. Jesús usó números para recordarnos que de cada 10, 9 en ocasiones, en diversas maneras, no somos agradecidos. ¿Qué quiso decir Jesús a la gente de su tiempo? Lo mismo que me dice a mí hoy. Dios te bendice, Jesús te protege y te sustenta. Hay que ser agradecidos con ellos. Y el uno, el que respondió, fue el que Jesús quiso destacar en su actitud, en su respuesta, como algo que Dios espera ver entre su iglesia. La siguiente cantidad, vamos a ver. 5 igual a 10, 3 igual a 6, 1 igual a 0. Ay, hermano, si en la escuela alguien sabe de qué se trata. Las monedas. ¿La qué? Las monedas. Los talentos. Las monedas. Estás más o menos cerca, sí. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Dice Jesús que a 5 les dio para que invirtieran y esos 5 trajeron el doble. 5 monedas que recibieron y cuando regresaron con el doble, 10. A los que
les dio 3, ¿qué hicieron con ellas? Las pusieron a trabajar y regresaron con 6. Sin embargo, al que se le dio una, ¿qué pasó con ellos según la historia? No produjo nada, y aquí está la enseñanza. El que no produce, Jesús dice, se le va a ser quitada el único talento que se le dio. Estoy hablando de cómo Jesús usó los números. ¿Qué me enseña a mí esta historia que Jesús compartió? La diligencia de aquellos que sus 5 lo hicieron producir a 10. Al que les dio 3, la diligencia de ponerlos a trabajar para producir. Pero también habla de la negligencia que en ocasiones, mis hermanos, pasa también con nosotros. Si Dios te ha dado un talento, cualesquiera que sea, ponlo a trabajar. Dios quiere verte como una persona productiva, porque lo que Él nos da, siempre lo da con un propósito. Ahí están las matemáticas de Jesús. La siguiente, 3 más 2, 5,000. Y ya no le voy a dar oportunidad a ese nombre. 3 más 2, 5,000. Ustedes me dicen, hermanos que nos escuchan por los medios electrónicos, aquí en este sí hubo muchas respuestas porque tiene que ver con algo muy importante, que es la comida. Con 3 panes y 2 pececillos dio a comer a 5,000 personas. Entonces, no eran 3 y 2, literalmente, o 5,000 lo que quería decirnos necesariamente. Aquí lo que nos está hablando es de la mayordomía de los recursos, stewardship, de que si tienes poco, administralo bien en tu casa, en tu persona, en tu negocio, administralo y te va a alcanzar. Si tienes más, administralo bien y te va a alcanzar. Sí, pero la enseñanza contraria nos recuerda que en ocasiones, y eso nos pasa al final del mes, allá por el 25, 26 del mes, si recibí $5,000, me va a faltar si no lo administré bien. Si recibí $50, me va a faltar porque no lo administré bien. Jesús usó de los números, porque los números tienen un mensaje que comunican a la gente. Y así al ver esto, me acuerdo pues de toda una historia. Vamos a ver esto. Ya entramos a otro tipo de matemáticas. 1/4 igual a 30, a 70 y a 100. No se amontonen. Con uno que me diga, 1/4 igual a 30, igual a 60, igual a 100. Jesús habló de la parábola del sembrador. Y fueron 4 semillas las que dio a 4 gentes para que las pusieran. Una de 4, es decir, 1/4, supo qué hacer con esa semilla, la plantó en buena tierra, la cultivó, y dice Jesús que de esa 1/4 parte hubo algunos que tuvieron fruto hasta el 30%, otros hasta el 60% y otros hasta el 100%. Jesús quiso usar de los números para recordarnos la importancia de la productividad. Otra vez, lo que Dios te haya dado. Si tú tienes 1, 2, 3, los talentos que tú tengas, hazlos producir. Empieza con tu familia y se van a multiplicar en los términos de que Dios te va a abrir más puertas, te va a alcanzar para tu sustento, inclusive para ayudar o apoyar a quien no lo necesita. Más números. 46 igual a 3. Ya que los voy a dejar pensar un poquito. Esta no está tan facilita. 46 igual a 3. Pues en el colegio me reprobarían si yo hiciera esta operación.
¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Jesús andaba entre la gente? Estaba en Jerusalén y vio el templo en todo su esplendor. Y entonces, hablando con sus discípulos, oía que la gente les decía, este templo nos llevó a nosotros y a nuestros padres 46 años para poderlo construir. Y esto porque Jesús dijo, este templo que aquí ven, yo lo puedo destruir y lo puedo reedificar en 3 días. Dijeron, ¿qué te pasa? Si nuestros padres duraron 46 años y tú lo quieres reedificar en 3 días, bueno, allí hay un símbolo. ¿Cuál es el símbolo de estos números? Este templo lo puedo reedificar, destruir y reedificar en 3 días. ¿A qué se refería Jesús? A su resurrección. Ahí está en la Biblia. Y Jesús quiso usar estos números, refiriéndose que a él como templo iba a morir en un día y al tercer día iba a resucitar. Aquellos de los que no le entendieron y Jesús les explicó más en detalle, les estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Un número más para hacerlos pensar ya más en detalle en algo que todos necesitamos poner en práctica. ¿A qué número me refiero? 0,7 igual a 70 por 7. En una palabra, ¿quién me lo puede decir? El perdón de las ofensas. Y aquí los numeritos ya se personalizan más conmigo, contigo, con nosotros. Jesús quiso usar de estos números para hablar de la necesidad que todos tenemos, no de ser perdonados, sino de nosotros perdonar las ofensas. En un momento dado de la vida, o alguien me ha causado una ofensa, o yo le he causado una ofensa. Esto tiene que ver con todos nosotros. Y en este número, cada vez que lo vemos en la Biblia, 70 veces 7, pensamos en el perdón. ¿Sabes tú que antes se usó este número en la Biblia y no precisamente para el perdón? Quisiera darte una tarea. A usted que nos ve por los medios electrónicos de igual manera. Cuando vayan hoy en la tarde, tomen su Biblia y lean Génesis capítulo 4, particularmente los versículos 23 y 24. Estamos hablando del principio, allá cerca de Adán y Eva. Hay un personaje que se llamó Lamec. ¿Cómo decir Abraham? Es un nombre en hebreo, Lamec. Y a este señor, un día, alguien le causó una herida en su cuerpo y lo lastimó bastante. Y en esa misma ocasión, dice literalmente Génesis 4, un muchacho vino y le hizo un moretón, un golpe, un moretón. Se levanta Lamec y dice lo siguiente, dice, si a Caín lo vengaron 7 veces, a mí, Lamec, me van a vengar por lo que me hicieron o me voy a vengar por lo que me hicieron 70 veces 7. Entonces ese numerito al principio, ¿saben qué era? ¿Qué simbolizaba? Una venganza ilimitada. Hasta que me muera, si me hiciste un daño, voy a estar vengándome literalmente. Triste ejemplo que viene en la Biblia de cómo se usó ese 70 veces 7. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el ojo por ojo y diente por diente. Lamec dijo, pues aquí no es 1 por 1. Aquí es, si tú me haces un daño, yo me voy a vengar 70 veces 7 del daño que me hiciste. Dirás tú, pues eso sucedió hace muchos años, hermano. No se la crea, no se la cree. En nuestro día, de alguna manera, cuando guardamos agravios,
y que está en nuestro corazón y que no lo dejamos salir de allí, se siguen dando los numeritos. 70 veces 7 al principio simbolizó venganza ilimitada, pero vino Jesús y cuando estaba platicando con Pedro y Pedro conocía su cultura, Jesús le dijo a Pedro, es necesario que perdones las ofensas, Pedro. Y Pedro se acordó de la Mec y dijo, ¿hasta 7? Y Jesús se acordó de lo que la Mec dijo y dijo, sí, tienes que perdonar 70 veces 7. Y así el número, de ser un número que hablaba de la venganza ilimitada, se transformó en un número del perdón ilimitado. Jesús usó los números del Antiguo Testamento, pero en un sentido positivo, para hablar, mis hermanos, de que el perdón que yo debo compartir con una persona que me causa una ofensa debe ser ilimitado. Y usted me dirá, ay, hermano, por favor, allá en el cielo a lo mejor, pero aquí en la tierra, esto es otra historia. Bueno, mi hermano, en las matemáticas de Jesús, sí es posible. ¿Cuántas veces, Pedro, tienes que perdonar? No 7, 70 veces 7. Damos por concluida nuestra clase de matemáticas de esta mañana en un sermón completamente diferente, pero que nos recuerda la importancia de ser agradecidos con Dios, de ser diligentes y no negligentes, de ser personas productivas, de pensar que la base de nuestra fe es la resurrección de Jesús y que cuando se trata de perdonar ofensas, debemos pedirle a Dios la gracia para poder hacerlo. Cuando no perdonamos una ofensa, el que más sufre eres tú y los que conviven contigo, además de la persona que te causó el agravio. Vamos siguiendo los números de Jesús. Y en términos del perdón, aprendamos que 70 veces 7 significa no 490. Significa un perdón ilimitado, perdurable, mientras Dios nos dé vida. Mis hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén.